Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Día Mundial del Corazón 2021. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da mucho gusto saludarles, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido, a nombre de todo el equipo de este programa. Retomando un tema muy interesante que va a ser de mucha utilidad para todas y para todos. Desde el año 2000, el Día Mundial del Corazón se conmemora en el último domingo de septiembre y tiene como objetivo crear conciencia acerca de la manera de prevenir y atender la enfermedad cardiovascular. Todo esto cobra especial importancia en medio de la pandemia que todavía estamos atravesando. Pero como siempre, antes de empezar nuestra entrevista con el especialista el día de hoy, vamos a la siguiente información. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el planeta. Puede estar originada por múltiples factores, desde el tabaquismo y la diabetes, pasando por la presión arterial alta y la obesidad, además de la contaminación del aire y otras enfermedades menos comunes. Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares en el planeta, la pandemia de COVID-19 ha sido sobrecogedora. Las personas con enfermedades cardiovasculares han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban del virus. Por ello, muchas de ellas han tenido miedo de acudir a sus citas médicas rutinarias e incluso de buscar asistencia médica en situaciones de emergencia. Además, se han aislado de sus amigos y familiares. En el Día Mundial del Corazón 2021, la intención es que pensemos en nuestro corazón como un vehículo, un medio para mejorar la salud individual y mantenernos unidos. El lema de este 2021 es: utiliza el corazón para conectarte. La intención es aprovechar el poder de la tecnología para usar el conocimiento, compasión e influencia de los medios digitales para aprender acerca de la vida saludable que nos permita ayudar a nuestro corazón. La conmemoración de este año invita a conectarnos con nuestros propios corazones, asegurarnos de alimentarlos y nutrirlos lo mejor que podamos y de usar el poder de lo digital para conectar cada corazón en todas partes. Esta cápsula fue elaborada con información de la Fundación Mexicana del Corazón. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en una emisión más de Diabetes y yo. Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gisela, ¿qué tal? Muchas gracias, Maru, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Todos los viernes a las 12 tenemos una cita en este programa Diabetes y yo. Y como muy bien lo adelantabas, Maru, y escuchábamos también en la cápsula, pues el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI, informó que en el 2020 la enfermedad cardiovascular, hoy vamos a entender muy bien qué es la enfermedad cardiovascular, fue la primera causa de muerte en los mexicanos y pues las otras dos causas, por supuesto, muertes por COVID-19 y diabetes. Entonces decidimos conmemorar el Día Mundial del Corazón justamente citando a un especialista en el tema, Maru, para explorar todas estas dudas, hablar sobre cuáles son los padecimientos que integran las enfermedades vasculares y sobre todo tomar acciones, porque siempre es un buen momento para cuidar nuestro corazón, Maru. Muy bien, pues ¿quieres presentar a nuestro invitado, por favor? Claro que sí.
Hoy nos acompaña el doctor José Luis Ojeda Delgado. Él es médico internista y cardiólogo intervencionista. El doctor Ojeda es actualmente director de la División Cardiovascular del Centro Médico ABC. Doctor Ojeda, bienvenido. Gracias, qué amable, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué es la enfermedad cardiovascular? Por favor, doctor, ¿se nos puede explicar? Sí, cómo no. La enfermedad cardiovascular es un problema de salud muy importante, como ustedes bien mencionaron, como principal causa de muerte en el mundo y en México, y afecta principalmente el corazón, el cerebro y todas las arterias y venas del organismo, de tal manera que puede haber enfermedad vascular, tanto cardíaca como cerebral, como en los riñones, como en las piernas, como en otros órganos, como los pulmones, en donde se afecta la circulación de la sangre por las arterias y venas de todo el organismo. Pero principalmente, y uno se le queda grabado, los problemas de corazón y de cerebro. Pero todo eso es enfermedad cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Y pues creo que al ser la primera causa de muerte, vale mucho la pena entender y que nuestros amigos radioescuchas lo tengan también muy presente. ¿Qué es lo que te lleva a desarrollar una enfermedad cardiovascular? Estos famosos factores de riesgo o causas para que tú puedas tener este padecimiento. Sí, efectivamente, los factores de riesgo que llevan a enfermedad cardiovascular se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo pequeño en Estados Unidos, en el norte, cerca de Massachusetts. Y ahí se vio que en el pueblo, hagan de cuenta como en México, si fuera Xochimilco, la población casi no migraba. Y en ese sentido, se vio que la población que casi no migraba moría de enfermedad cardiovascular, es decir, problemas del corazón o problemas del cerebro en su circulación. Se vio que ¿por qué estas personas tenían enfermedad cardiovascular? Se vio entonces que eran personas que desarrollaban diabetes a través de la vida, tenían exceso de colesterol o de grasa en la sangre, son personas que tenían presión muy alta y personas que fumaban. A través después de la Segunda Guerra Mundial, 1946 hasta la fecha, en diferentes partes del mundo y en México también, se comprobó que los factores de riesgo eran los mismos en la misma, ahora sí que en el mismo ser humano, en la misma población, no importa que sea Estados Unidos, China, México, Rusia, Francia. Los factores de riesgo cardiovascular, los más frecuentes, que son los 4 que mencioné: el exceso de azúcar en la sangre o diabetes, el exceso de colesterol o grasa en la sangre, el que la persona fume, el que la persona tenga la presión alta, son los 4 factores más frecuentes. Sin embargo, existen más de 100 factores que, aunque con menos proporción, afectan la salud de nuestra circulación en las venas y en las arterias que llegan al corazón o al cerebro o a los pulmones. Otros factores que se conocen muy frecuentemente son que los varones padecemos más que las mujeres, que al paso de la edad tenemos más enfermedad cardiovascular, que el exceso de peso o la obesidad también es un factor importante de riesgo cardiovascular, así como también el antecedente de que si el abuelito tuvo o falleció de enfermedad cardiovascular, el padre falleció de enfermedad cardiovascular, pues hay que cuidarse más porque los hijos tenemos esa tendencia, ¿no? Sin embargo, estos factores de riesgo se han pues estudiado muchísimo en el mundo. Es la enfermedad más frecuente desde los años 60, 70, 80 de causa de muerte en los países desarrollados como Europa o Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y se han invertido cientos de millones de dólares en investigar por qué da enfermedad cardiovascular, por qué la enfermedad cardiovascular provoca la muerte. Y también en México se han hecho estudios muy serios por las sociedades de cardiología, la Sociedad Mexicana de Cardiología o la Asociación Nacional de Cardiología en México, con diferentes hospitales, y se ha visto que la enfermedad cardiovascular tiene prácticamente los mismos factores de riesgo que cualquier parte del mundo y tiene la misma forma de enfermar a las arterias, a las venas y finalmente al corazón y al riñón y otros órganos. Doctor, y seguramente aunado a estos factores que usted mencionó de estas personas en Estados Unidos, pues estaba el sedentarismo, ¿no? El no hacer ejercicio,
el no tener un alimento, una nutrición adecuada. Pero bueno, hoy en día, sumado a todo esto que nos está diciendo, ya mencionó la obesidad, somos el país con mayor número de obesos, está la diabetes también, y se añade a la lista COVID-19. ¿Qué ocurre cuando se mezclan todos estos factores, todas estas comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión y ahora COVID? Efectivamente, la pregunta tiene una respuesta muy importante, saber que somos el país con un índice de exceso de peso, de obesidad muy importante. Desafortunadamente, desde la infancia tenemos niños obesos en nuestro país, jóvenes obesos, adultos obesos, y desafortunadamente en forma muy temprana desarrollan diabetes, exceso de colesterol, presión alta, y si aparte fuman o tienen otra adicción, pues sí son fácil presa de la enfermedad cardiovascular. Y se ha visto que antes del COVID, este tipo de problema en los jóvenes o adultos jóvenes, después de comenzar en la niñez, tienen las defensas disminuidas. Entonces, recordemos que nuestro organismo tiene un sistema de defensa que se considera de dos grandes grupos. Lo que es el sistema de defensa que va en la sangre, en el líquido, que se considera humoral, y otro sistema de defensa de células que tiene nuestro propio organismo, que aunque circulan en la sangre, se producen en otros órganos, y cuando son sometidos nuestros órganos, nuestro cuerpo, a una agresión por un agente externo, como una infección, ya sea por microorganismos, bacterias, o puede ser virus u otro tipo de organismos. En el caso del COVID-19 es un virus que afecta los sistemas de defensa de nuestro organismo. En el caso de las personas que ya tienen obesidad, tienen diabetes, tienen presión alta, están disminuidas sus defensas desde antes del COVID. El COVID, como ustedes saben, es una enfermedad desafortunada provocada por el coronavirus, muy agresiva, y es muy agresiva porque todo germen o microorganismo extraño tiene una forma de invadirnos. La gran mayoría, afortunadamente, y por eso el ser humano se ha continuado en este mundo vivo, es porque tiene defensas fuertes contra ciertas agresiones de ciertos organismos, y nos podemos defender en forma natural o bien con la ayuda de algunas sustancias como antibióticos o antivirales. Pero este coronavirus tiene una forma de agredir al ser humano muy especial, que se ha estudiado muy rápidamente, hay que decirlo. Ha sido un gran avance en la investigación científica en el mundo, reconocer o identificar cómo afecta el coronavirus las células de nuestro organismo, que llega a provocar la enfermedad a pesar de tener defensas para los virus. Llega a afectar a través de receptores que todas las células de nuestro organismo tenemos, principalmente en los vasos sanguíneos, es decir, las venas, las arterias, en el corazón, en el cerebro, en los riñones. Tenemos unos receptores en la superficie de nuestras células que facilitan que la célula viva en el intercambio de los nutrientes. Y este coronavirus tiene esa particularidad, por eso es tan agresivo, de entrar justo por esos receptores. En lugar de que la entrada sea de nutrientes, entran los virus, y a través de este mecanismo llega a infectar la célula, a destruir la célula, tanto de lo que es las células que recubren las venas y arterias, que se llaman endotelio, o directamente al corazón, o directamente al cerebro, o directamente al hígado, o directamente al riñón. Entonces, ese mecanismo de agresión del coronavirus, que se ha investigado recientemente, lo hace muy agresivo. Y si se tienen las defensas disminuidas por exceso de peso, por diabetes, por exceso de colesterol, por obesidad, si ya se tienen disminuidas y tiene uno desafortunadamente la infección por el coronavirus o se contagia y desarrolla la infección, pues se ha visto en todo el mundo, no solo en México, que ese es un factor que lleva a mayor complicación de enfermedad por coronavirus. Entonces, ¿quiénes se complican con la enfermedad por el coronavirus o por el COVID-19, que desarrollan la enfermedad COVID-19? Los que tienen exceso de peso, los que tienen obesidad, los que tienen la presión alta, los que tienen diabetes.
los que tienen exceso de colesterol en todo el mundo, se ha visto que además de que ya estaban sus defensas disminuidas, con la infección del coronavirus, por la forma de agredir de este virus en especial, se provoca una enfermedad que se llama COVID-19, que tiene una mortalidad muy alta. Y la variante actual que se ha descubierto de las últimas, la Delta, pues es más contagiosa. De tal manera que ahí se explica por qué la obesidad es uno de los factores más agravantes cuando se padece COVID-19. Doctor Ojeda, ¿y qué es lo que pasa? Porque seguramente todos los que nos están escuchando o han tenido COVID o han tenido una persona muy cercana que se ha infectado. ¿Qué pasa con estas personas que no tenían una enfermedad cardiovascular previa, no tenían una afectación en su corazón o en el sistema circulatorio, y después de COVID la desarrollan? ¿Hay alguna explicación que en la misma línea de lo que usted nos estaba comentando hace un momento, de lo que te hace susceptible cuando ya tienes obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera? Aquí, como les mencionaba, el ser humano tiene defensas propias de defenderse de los virus. La persona, si tiene defensas fuertes, digamos que no tiene obesidad, no tiene diabetes, no tiene factores de riesgo, y llega a desarrollar COVID, ya en la gran mayoría, el 80 al 90%, da unas molestias muy ligeras que no requieren ningún tratamiento en especial, pero hay un 10 o un 15% de esas personas que sí desarrollan COVID muy grave, y de esas personas que están COVID grave que requieren hospitalización, se considera que cerca de un 5% de las personas requieren terapia intensiva. Entonces, como habíamos platicado hace ratito, se han investigado muy rápido en el mundo qué es lo que está pasando. La pregunta es verdaderamente muy importante, porque ¿por qué unos sí se ponen graves y otros no se ponen graves, teniendo el mismo contagio, la misma enfermedad del COVID-19? ¿Por qué unos acaban en terapia intensiva y otros desafortunadamente llegan a fallecer? En el transcurso desde el año pasado que el COVID apareció hasta ahora, se ha visto que algún tipo de sangre que se estudió durante un tiempo, o sea, ciertas características genéticas con lo que las personas nacen, se pensaba que tenían relación porque eran más sensibles al COVID, aunque no tuvieran otros factores de riesgo. Esto en verdad no se puede concluir hasta ahorita, se tiene que seguir varios estudios. Yo quisiera aclarar aquí que normalmente en la carrera de medicina y en la especialidad médica, para que una sustancia se compruebe que funciona y que sirve para cierto tipo de padecimiento, normalmente se estudia más de 5 años, se siguen más de 50,000 pacientes. Para eso tienen que reunirse cientos de hospitales y decir que la aspirina sí sirve, o la acetilsalicílico sirve para evitar un segundo infarto en el corazón o un infarto cerebral. Pero el COVID-19 se vino tan rápido, tan contagioso y tan mortal que no se han podido sacar conclusiones suficientes. Es decir, entre más sabemos, porque sabemos mucho, ya hasta las vacunas, afortunadamente se ha demostrado su efectividad. Hasta en estos días últimos se ha demostrado que un medicamento tomado es igual que el más poderoso de los medicamentos contra el COVID por vía endovenosa o por suero. Entonces, la investigación ha sido tan rápida, pero no se han reunido cientos de miles de pacientes, que será lo ideal, probar algo que sirviera. Y en este caso, saber exactamente por qué uno les va tan mal en el COVID y otro les va muy mal. Sabemos que van mal los que ya comentamos, que porque tienen factores de riesgo. Eso les va muy mal. Otra vez, la obesidad, diabetes, colesterol, presión alta, va muy mal. Si tienen enfermedad cardiovascular, ya con todos esos factores, pues les va muy mal. Pero hay otros que no tienen eso y les va también mal. En ese sentido, hay muchas investigaciones al respecto, o sea que, aunque no parezca, los científicos del mundo están trabajando aceleradamente y están tratando de encontrar por qué unos sí y otros no. Hasta la fecha no hay una definición clara, pero sí, efectivamente, es una duda muy razonable que se
está investigando. Doctor Ojeda, precisamente sobre lo que está estaba yo viendo varios videos de personas que tienen arritmias y explicación de lo que es la arritmia. Y gente joven pasando por la enfermedad post-COVID, están presentando arritmias y otros trastornos también del corazón. ¿Se debe a qué, doctor? Sí, hay que recordar que la arritmia es un ritmo fuera de lo normal. Es decir, aunque parezca muy simple, no es tan simple. Un ritmo fuera de lo normal, recordar que en los niños mayores de 8 años y en adultos, una frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Niños menores tienen frecuencias más rápidas, pero si ese latido no es rítmico, o sea, se sale de la frecuencia menos de 60, se considera un ritmo bajo o bradicardia. Si es más de 100 en un adulto o un niño mayor de 8 años, se considera taquicardia. Pero si aparte de que la frecuencia es diferente, tiene un ritmo diferente, es decir, el corazón tiene un ritmo para latir y se sale de ese ritmo, se considera arritmia. Entonces, las arritmias en forma muy general se clasifican arritmias rápidas, arritmias lentas, arritmias regulares, arritmias irregulares. Se puede decir que el COVID da todo tipo de arritmia, pero no se ha visto concluyentemente que tener COVID-19 desarrollen arritmias características. Es decir, el COVID afecta principalmente lo que es el aparato cardiorrespiratorio. El pulmón y el corazón van juntos trabajando y cuando se afecta el COVID por vía aérea los pulmones son lastimados o lesionados o enfermos y de ahí empieza a diseminarse el COVID, ya sea directamente o bien, como ustedes recuerdan, las 4 fases del COVID. Primero produce una infección respiratoria parecida a la gripa, con dolor de cabeza intensa, con fiebre, pero posteriormente la segunda fase, el organismo responde de una fuerza tal que puede llegar inclusive a matar al propio paciente por las defensas propias del organismo. Eso se llama tormenta de sustancias que se llaman autodefensas, autoinmunes o protectoras. La tercera fase es cuando el COVID se disemina y la tercera fase afecta formando coágulos en el organismo, que eso fue un hallazgo muy importante que se hizo. Forma coágulos y también algunas personas produce sangrados en diferentes órganos. Prácticamente ningún órgano se salva, hasta la piel o los ojos, en diferentes magnitudes. Y la cuarta fase del COVID que se ha estudiado es cuando ya afecta todo el organismo, produce una grave agresión respiratoria, donde el paciente ya tiene que ser intubado, ser apoyado por otros mecanismos, y ahí es donde se ha visto que a pesar de la gravedad ha habido resultados importantes, no en todos los pacientes, porque desafortunadamente, como saben, en el mundo pues ya tenemos ya cerca de 5 millones de muertos y cientos de millones contagiados, y en nuestro país también tenemos la mala noticia de que tenemos centenares de paisanos mexicanos, centenares que han muerto, ¿no? Desafortunadamente, y eso hace que uno piense en las arritmias como una causa final de muerte. Aquí hay que aclarar que para que el corazón tenga una arritmia mortal que se llama, el corazón desarrolla, por decir así, lo más simple de entender es que el corazón se detiene. Pero no, antes de que el corazón se detenga, la causa principal de que lleve a la muerte es que el corazón se contrae de manera irregular. En lugar de contraerse todas las cavidades, por decir así, del corazón en un ritmo, el corazón cambia de ritmo, la sangre no sale del corazón, la persona pierde la conciencia porque no le llega oxígeno al cerebro. Posteriormente, los siguientes minutos, la persona se queda sin respirar y si no se hace nada, entonces el corazón se detiene. Les platico esto porque hay una corresponsabilidad entre el personal de salud y la población. Es decir, la población, las gentes que no son personal de salud, la gente, debe saber que si se atiende a una persona
en los primeros minutos de que tiene una pérdida de conciencia o un paro respiratorio o inclusive que se piense que está en paro cardíaco, si en lugar de salir corriendo a buscar una ambulancia o salir corriendo a llamar por teléfono, lo atienden de inmediato y saben lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, que ahora en el Día Mundial del Corazón se hicieron varios eventos de cientos de personas simultáneamente aprendiendo la reanimación básica, salvan vidas. Ya la segunda etapa es traer un aparato especial que se llama desfibrilador, donde está una descarga eléctrica y el corazón, en la mayoría de las personas que tienen un corazón no tan dañado, vuelven otra vez a la vida, como sucede en los deportistas que ustedes han visto en las noticias. Doctor, pues muchas gracias. Sí, vamos a seguir platicando y preguntándole sobre las arritmias, pero vamos, Gisela, desde el programa pasado fue muy interesante retomar lo que el yoga nos ayuda no solamente a tener la mente sana, sino que nos tranquiliza, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo pues con mucho estrés por lo de la pandemia. ¿Qué te parece si vamos a una cápsula siguiendo estos consejos del yoga, Gisela? Sí, adelante, y todos los beneficios que pueden traer a nuestra salud. Hola, es un gusto volver a coincidir contigo. Soy Mariana García y estamos en Radio Educación. ¿Sabías que el yoga trae grandes beneficios, tanto a nivel físico como mental? Es una de las mejores opciones para mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones de salud. Y lo mejor de todo es que lo puedes practicar en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Todos queremos estar equilibrados, saludables y en armonía. ¿Sabías que las técnicas de respiración son adecuadas para todos? Porque hay una mayor irrigación de sangre, por lo que el suministro de oxígeno a los órganos también aumenta y se logra un mejor proceso metabólico. El yoga contribuye a reducir los niveles de glucosa, combate la hipertensión, cardiopatías, mala circulación sanguínea, obesidad y depresión. Hoy decide hacer algo para ti. Ponte derecho, donde quiera que estés. Pon tu mano en el estómago y la otra a la mitad de tu cuerpo, en el pecho. Fíjate cómo respiras y hazlo con calma. Haz una respiración consciente. Trata de que tu abdomen se infle como si fuera un globo, llenarlo hasta el máximo, inflar un poco el pecho y cuando exhalas, desciendes el pecho y luego el abdomen. Esta sencilla técnica de respiración diafragmática te va a ayudar a ubicarte en el presente y de verdad, si pones atención en cómo respiras, tus niveles van a cambiar y te vas a sentir con mayor energía y vamos a disminuir los niveles de cortisol en la sangre. Vamos a bajar los niveles de estrés. Sigue conectado con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ten un increíble día. Continuamos esta tarde hablando de las enfermedades cardiovasculares en el marco del Día Mundial del Corazón 2021 y nuestra conversación es con el doctor, con el cardiólogo José Luis Ojeda Delgado, quien con mucho gusto nos está dando toda una explicación de los diferentes padecimientos cardiovasculares. Estábamos hablando de las arritmias, doctor, estaba hablando de los diferentes tipos de arritmias. Pero a mí me queda una duda. Muchos de los pacientes jóvenes, si no sé si muchos, pero se han reportado varios pacientes jóvenes que anterior al COVID no tenían ningún problema cardíaco y pues les quedó esta arritmia. Nos está explicando los diferentes tipos de arritmias. ¿Podemos retomar esto? Arritmias, no quiere decir arritmia que todas son peligrosas y nos van a llevar a la muerte, doctor. Sí, si me permite, quería decirles que efectivamente, como dicen, por un lado, las arritmias en jóvenes, la gran mayoría de ellas no son graves. Hay que estudiarlos para ver si se debe a alguna
causa que tenga el propio corazón antes del COVID. En caso de que el COVID efectivamente se han reconocido arritmias en los jóvenes después de haberlo padecido. Es lo que se considera actualmente porque son muchas molestias y muchas alteraciones que se han encontrado en algunos jóvenes. No se puede hablar de estadísticas porque, como comentábamos, entre más sabemos del COVID, menos sabemos. Es decir, necesitamos reunir cientos de miles de jóvenes, estudiarles, y lo cual no es fácil, y ver qué arritmia tienen. Pero el COVID hace lo que se llama un síndrome post-COVID, es decir, los que ya tuvieron COVID tienen diferentes tipos de molestias. Prácticamente se considera que ningún órgano se salva del COVID y cuando se recupera quedan algunas secuelas muy obvias en ciertas situaciones. Se les va el sueño, están nerviosos, tienen, como ustedes bien dicen, arritmias, pero en lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, el COVID deja unas secuelas que sí es conveniente estudiarlas cuando tiene manifestaciones muy claras. Las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes que la persona siente que se fatiga, que le falta el aire, que antes no le faltaba, podía caminar, hacer ejercicio, subir escaleras y no le faltaba el aire, pero ahora después del COVID ya le falta el aire, siente que le palpita el corazón, que le brinca el corazón, que sugiere alguna arritmia. En ese sentido, la persona sí debe acudir al personal de salud para que se le haga una revisión y se vea qué secuelas dejó el COVID en su organismo. Las secuelas que deja el COVID en personas que se han estudiado en el mundo están muy claras. Desafortunadamente, el COVID deja secuelas en las diferentes estructuras del corazón, por decir así. El corazón está recubierto por dentro, donde está la sangre, con unas células muy especializadas que se considera el endo, o sea, la parte de adentro del corazón, cardio, igual que lo que está dentro de las venas y las arterias. Esas células quedan inflamadas, pero también las células que forman parte del músculo y las que están por fuera del corazón. Las que están por fuera del corazón constituyen una capa, como una membrana que se llama epicardio, y ahí esa membrana tiene dos capas donde hay algo líquido ligero, pero después del COVID se ha visto que el líquido es abundante, entonces da lo que se llama un paciente que se llama pericarditis, es decir, una inflamación del pericardio como secuela del COVID, y la persona puede tener palpitaciones, puede tener falta de aire, puede sentir que le brinca el corazón. Es lo que puede llegar a provocar en las diferentes estructuras del corazón una secuela de COVID que da alguna arritmia. Hasta el momento, las arritmias post-COVID, o sea, después del COVID, no tienen un peso específico que digamos que son muy graves, pero sí falta todavía mucho por estudiar. Las arritmias durante el COVID aparecen, no se ha visto que son como causa principal de muerte, sino que son una secuela de la gravedad del COVID, y después del COVID pueden llegar a tener arritmias rápidas o lentas de diferentes tipos que requieren un estudio especializado, y sobre eso, estudiando la estructura del corazón, ya sea por ultrasonido, ecocardiografía o por otro tipo de equipos de corazón, pueden ver si es importante la secuela por el COVID o bien la persona puede hacer una vida normal o inclusive una vida de deporte. Pero sí, el COVID da secuelas. Post-COVID, efectivamente, pueden tener molestias después del COVID, pueden tener arritmias, pueden tener palpitaciones, pueden tener falta de aire, pueden sentirse mal, requieren un estudio, y el estudio especializado del corazón y los vasos de enfermedad cardiovascular les puede decir cómo se encuentran, qué pueden hacer y de qué se tienen que cuidar. Gracias, doctor Ojeda. Y en este sentido, el infarto agudo, cobra la muerte de muchísimos mexicanos. Según la información también del INEGI, se producen hasta 200 muertes al día en nuestro país por infarto agudo al miocardio. Y creo que hablar de arritmias nos da la entrada perfecta para hablar de infarto, doctor. ¿Nos podría comentar exactamente qué es un infarto y por qué hay 200 muertes de mexicanos al día? Sí, efectivamente.
El infarto se produce por una falta de circulación en las arterias que llevan, por decir así, de comer al músculo del corazón, y en la circulación de las arterias coronarias. Esas arterias salen de la aorta y son como tuberías pequeñas que tienen un diámetro de 2, 3 milímetros, las más grandes cerca de 4 milímetros. Por ahí pasa la circulación arterial con oxígeno para el músculo del corazón. A través de la vida, como bien lo preguntaron ustedes desde el principio, los factores de riesgo de presión alta, exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de peso, por decir los factores de riesgo más frecuentes, van obstruyendo estas arterias que deben llevar oxígeno al músculo del corazón para que trabaje. Cuando se tapa totalmente la arteria, que se tapa generalmente por coágulos en las arterias, en una base de grasa que obstruye la arteria, y la tapa totalmente, las células por delante donde va la tubería, como una llave de agua, que abre la llave de agua y no sale de agua, está tapada. Se quedan sin circulación, se quedan sin oxígeno y se empiezan a morir las células en los siguientes minutos y horas. Se considera que hasta 6 horas puede llegar uno a salvar una gran parte del músculo con algún procedimiento rápido, ya sea a través de un catéter, es decir, un tubo de plástico muy especializado para abrir la arteria, utilizar sustancias para quitar el coágulo y volver otra vez a la circulación normal. Esa serie de procesos o todo un procedimiento se llama código infarto. Entonces, lo que se quiere es evitar el infarto que habíamos platicado anteriormente. El infarto también le queda muy claro que las causas principales de enfermedad cardiovascular es el infarto del corazón o infarto agudo del miocardio o el infarto cerebral, que se considera como un accidente vascular cerebral, porque nadie esperaba que de repente se tapara una parte del cerebro y la persona se queda sin ver, sin oír o sin mover la cara, sin mover una pierna o un brazo, dependiendo de donde sea el problema. Entonces, ¿por qué se mueren, como usted bien dijo, en las estadísticas del INEGI, centenares de mexicanos diariamente? Porque desafortunadamente en nuestra vida, como comentamos, los mexicanos tenemos esa situación otra vez de exceso de peso, exceso de grasa, exceso de azúcar, fumar y tener la presión alta, como muchas partes del mundo, y se nos tapan las arterias del corazón o del cerebro y nos da un infarto. Les quiero decir que también hay infartos del riñón cuando se tapa una parte del riñón, o en las piernas puede haber un infarto. Pero bueno, regresando al tema del infarto del corazón, al taparse esa arteria del corazón, cambia el ritmo del corazón. Y al cambiar el ritmo del corazón, como habíamos platicado antes, llega a provocar una arritmia tan grave que el corazón no lanza la sangre hacia el cerebro, hacia el resto del cuerpo. Entonces la gente se queda otra vez sin oxígeno en el cerebro, se desmaya o pierde la conciencia, deja de respirar, y si no se hace nada, se detiene el corazón. Estamos platicando sobre pues las enfermedades cardiovasculares con nuestro invitado el día de hoy, el doctor José Luis Ojeda Delgado. Vamos a nuestra sección de glosario, donde se explican los términos muchas veces médicos que no entendemos nosotros los mortales, que son pues términos que solamente los especialistas entienden, y regresamos con esta plática interesante. Glosario, para conocer los términos médicos. Colesterol. El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano, necesaria para el normal funcionamiento del organismo. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos alimentos. Sistema de defensa humoral. Es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas. Vía endovenosa. Consiste en la introducción de medicamentos directamente al torrente sanguíneo. Arritmia. Cualquier trastorno en los latidos del corazón o el ritmo cardíaco. Entérese sobre síntomas, diagnóstico y tratamiento. Desfibrilador. Aparato electrónico que restablece el ritmo cardíaco normal por una descarga eléctrica de alto voltaje para detener las arritmias.
Pericarditis. La pericarditis es la hinchazón e irrigación del tejido delgado, en forma de saco que rodea el corazón. Ecografía. Método de diagnóstico por imágenes que usa ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes de las estructuras dentro del cuerpo. Doctor, ¿será conveniente, qué le parece, hablar de la alerta, los síntomas que nos pueden indicar un problema de un ataque al corazón, un infarto miocardio? ¿Cuáles serían como, digamos, las alertas para no solamente las personas que lo pueden padecer, sino los familiares, las personas que podemos estar junto a este enfermo y que podamos actuar inmediatamente, lo más pronto posible? Sí, efectivamente es muy importante lo que pregunta. Todos debemos de saber, toda la comunidad, toda la gente, que una persona que súbitamente tiene un dolor intenso en el pecho, en el centro del pecho, que es muy claro que dice, siento como que me voy a morir. El dolor generalmente corre hacia el maxilar o bien corre hacia el hombro izquierdo, el brazo izquierdo. Se acompaña definitivamente de una sensación de angustia y de falta de aire muy importante. La persona puede llegar a volver el estómago o tener náuseas importantes. En estas circunstancias, la persona se ve muy pálida, sudorosa en la mayoría de las veces. Todos debemos de reconocer en esta circunstancia que tenemos que hacer algo. Lo ideal, cuando tenga esas molestias la persona, es dejarle en reposo, poder aflojarle la ropa, subir las piernas e inmediatamente pedir ayuda. Si la persona está sola, tiene que pedir ayuda porque solita no va a transportar a la persona a un lugar que se le pueda atender. Tiene que pedir ayuda. Y si son personas acompañadas, llevarla lo más pronto posible, de forma segura, a un centro de salud o un hospital o una unidad hospitalaria donde lo puedan atender lo más pronto posible. Lo que se recomienda en todo el mundo y en México es, casi todos tenemos un celular, activar el número de emergencia del celular, en este caso 911, y pedir ayuda. Tengo una persona que tiene un dolor en el pecho con falta de aire y lo más grave que le puede pasar es que tenga un infarto agudo del miocardio o del corazón y pueda perder la vida aquí mismo o en el traslado. En ese sentido, debe haber un sistema de atención donde rápidamente llegue una ambulancia con todo lo necesario para atenderlo, porque como hemos visto anteriormente, puede cambiar de ritmo el corazón y la persona morirse. Para eso se necesita un equipo muy especial que ustedes seguramente lo han visto en los aeropuertos o en algún lugar donde hay más de 20 personas, en los estadios de fútbol o en los centros comerciales, que se llama desfibrilador, que da una descarga eléctrica en caso de que cambie el ritmo para mal del corazón y la persona pueda fallecer y necesita un equipo de esos. Si ustedes no tienen la oportunidad de que llegue una ambulancia lo más pronto posible, sí hay que trasladarlo con mucho cuidado en reposo hacia un lugar hospitalario. Porque uno de los errores que desafortunadamente cometemos, yo desafortunadamente de adolescente, de niño pensaba, pues hay que hacer ese ejercicio, que mueva los brazos, las piernas. No, eso no se debe de hacer porque el corazón tiene que trabajar más y lo que queremos es que el corazón trabaje menos para que llegue lo más pronto a un hospital y sea atendido en las primeras horas lo más rápido posible, si no es los minutos. Para eso hay un tratamiento específico que se llama código infarto. Y yo creo, doctor, que esta es la parte más importante del Día Mundial del Corazón, crear conciencia en que en el tema de infarto, la velocidad de la atención es vital, puede hacer la diferencia total, ¿no es así? Doctor, y bueno, también mencionarle a nuestros radioescuchas que en el espacio del programa Diabetes y Yo en Facebook hemos colocado este viernes 3 videos muy interesantes que nos van a ayudar a justamente entender un poco más de lo que el doctor Ojeda muy amablemente nos ha explicado este viernes. Doctor Ojeda, nos ayudaría muchísimo si nos da sus datos de contacto para que nuestros radioescuchas,
si tienen alguna duda o algún tema en especial, pudieran escribirle o llamarle. Sí, cómo no. Yo diría en forma muy sencilla. Mi correo electrónico es muy fácil, todo con minúscula. La abreviatura de doctor es dr.ojeda delgado, así como doctor Ojeda Delgado, dr.ojeda delgado, @gmail.com. Y con toda confianza también estoy en el teléfono 55, otra vez 55, 74 8405 en el Centro Médico ABC. Muchas gracias, doctor. Y pues antes de despedirnos, ¿qué le diría a nuestros amigos? No que se alarmen, sino que estén atentos. ¿Cuál sería su mensaje último? Y queremos agradecerle mucho el que se haya tenido un poquito de tiempo para estar con nosotros y poder platicar sobre esos temas tan importantes. Sí, yo quisiera decir que todos tenemos que participar para que la enfermedad cardiovascular vaya disminuyendo en nuestro país o en nuestro entorno, porque es la principal causa de muerte y nosotros lo podemos hacer desde la infancia, desde los niños. Tenemos que irnos educando después de los 4 o 6 años y se ha visto en estudios muy serios en el mundo que si se repite la educación en salud a los 2, a los 4 años, estos niños cuando llegan adolescentes o adultos jóvenes son resistentes a las adicciones del tabaquismo u otro tipo de drogas, son adolescentes o adultos que les gusta el deporte, que les gustan las cosas positivas, que controlan su peso, que se hacen una revisión médica periódicamente, que es lo único que puede disminuir en nuestro país, que es del que estamos hablando, y en el mundo, la enfermedad cardiovascular, que no se ha podido disminuir en los últimos 30 años y que es la causa principal de muerte. Entonces, los que somos ya adultos mayores, ahí lo que debemos hacer, porque se ha dicho, no, pues yo ya me voy a morir y si muero en la cama súbitamente, pues nadie se va a acordar. No, aquí se ha visto que empieza uno a desarrollar problemas mentales de demencia después de los 65 años, 70, 80. Entonces es lo que motiva en el mundo los clubs de atención cardiovascular, las gentes, amigos o vecinos, se toman la presión, se ayudan a controlar su azúcar, se ayudan a tomar sus medicamentos, se presionan para tener una vida mejor. De tal manera que si nosotros prevenimos llevando una vida sana, una alimentación sana, una actividad de deporte, si nosotros evitamos las adicciones, seguramente a través del tiempo, como se ha visto en otros países, va a disminuir la enfermedad cardiovascular. Entonces, el viejo dicho de nuestras abuelitas, más vale prevenir que remediar, pues es lo mejor y lo podemos hacer todos. Eso sería mi mensaje final. Doctor, y si no pudimos prevenir, la importancia de actuar a tiempo, ¿no? La importancia de este famoso código infarto que a mí me parece genial, que no solamente es para hospitales privados o públicos, es para todos los hospitales atender a la persona con infarto lo más pronto posible. Una reiteración de este mensaje, por favor. Sí, cómo no. La persona tiene que acudir rápidamente acompañado o en ambulancia al hospital, porque en el mundo se ha visto que el código infarto que se maneja muy bien en los hospitales ABC es una atención de urgencia donde el camino más rápido, más seguro, es abrir por medio de un catéter en una sala especializada la obstrucción de la arteria del corazón y permitir que la sangre otra vez vuelva a su cauce y a su flujo normal. Eso se llama cateterismo cardíaco, es lo que se llama angioplastia coronaria. El catéter lleva un globo y se deja una malla para que la arteria no se vuelva a cerrar. Eso es el código infarto, no solo en los hospitales de gobierno, también en los hospitales privados también existe. Y la otro tratamiento es trombolisis, es decir, poner una sustancia tan fuerte por la vena periférica que rompa el coágulo dentro de la arteria del corazón. Cada uno tiene sus indicaciones precisas y en nuestro hospital Centro Médico ABC se llama código AMI, que tiene una efectividad pues más del 90% de los pacientes con infarto agudo del miocardio o infarto cerebral. Doctor, le queremos agradecer mucho su presencia. Gracias al doctor José Luis Ojeda Delgado,
médico internista y cardiólogo intervencionista. El doctor Ojeda es actualmente director de la División Cardiovascular del Centro Médico ABC. Doctor, un gusto conocerlo y que nos haya acompañado. Qué amables son ustedes por invitarnos. Saludos a su auditorio. Gisela, pues nos vamos con otro tema también interesante cada semana. Queremos agradecer también a todos nuestros amigos que siempre están atentos viernes con viernes a la cita con este programa. Nos encontraremos en el próximo. Hasta luego, Gisela. Muy buenas tardes. Próximo viernes a las 12, Radio Educación. Siempre tenemos una cita con la salud. Muy buenas tardes. Gracias. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.